9 de la mañana, 3 minutos. Iniciamos la primera entrevista de esta jornada. Les adelantábamos, ¿no?, la situación desafiante que enfrenta la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM. Y bueno, justamente para conocer cuál es la situación es que recibimos esta mañana a la secretaria general y representante del Poder Ejecutivo en la UAM, Adriana Sumarán. Adriana, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, la semana pasada se conoció el contenido del informe que elaboró el Ministerio de Economía y Finanzas, que señala algunas dificultades que está atravesando la UAM, que tú calificarías como estas dificultades. Conocidas, primero por parte de la empresa. ¿No se vieron sorprendidos? No. Es más, la auditoría interna realiza un trabajo que lleva varios meses, que siempre es el intercambio con la empresa, con las opiniones de la empresa. Entonces, en ese sentido, quizás lo que sorprendió un poco más fue la difusión o la forma de interpretar algunos resultados que para la empresa estaban bastante claros. Para ustedes es una situación que era predecible, pudiera suceder por los inicios de la UAM, por cómo se iba a ir gestionando, y un nuevo proyecto, ¿no?, que se está encaminando. O sea que no es algo que tenga que preocupar demasiado. Bueno, preocupar siempre preocupa. El traslado del mercado modelo a la UAM tiene además arraigado otro proyecto de empresa, otros objetivos que trascienden un poco lo que es el mercado frutihortícola, que era la principal actividad del mercado modelo, o la actividad del mercado modelo. Entonces, en ese sentido, la instalación en la UAM como que nos ocupó este primer año en todo lo que es la parte de funcionamiento. Pero estamos encarando el desarrollo de otro proyecto conjunto a ese mercado de frutas y hortalizas, y en eso estábamos conscientes del tiempo que necesitamos como para desarrollarlo. ¿Qué pasos se van a ir dando? Ustedes hablaban de esta reunión que van a mantener representantes de la UAM con el Banco República para ver cómo ir financiando estos préstamos. ¿En qué situación está ese tema? Y sobre todo conocer cómo es el sistema también de la deuda, si está incumpliendo con los pagos, ¿cómo es? No, en eso hay que ser bien claros. Nosotros estamos en la UAM totalmente al día con las obligaciones. El financiamiento de la UAM prevía justamente este tiempo, que son prácticamente 2 años, desde la instalación, concentrar esos 2 años y estabilizar a la empresa en lo que es su flujo. Y a partir de eso sí comenzar un proceso que es largo en años de amortización de ese capital que llevó la inversión en la UAM. Entonces, todo lo que es el desarrollo del parque logístico no es que se va a comenzar, sino que está en pleno desarrollo. Y lo que estamos previendo, o digamos lo que señala la auditoría, y nosotros ya lo veíamos, era la necesidad de tener ese aire como para poder desarrollar a pleno el proyecto de parque logístico. ¿Cómo se va a trabajar el tema con los terrenos de la Intendencia, que es uno de los factores de debilidad, digamos, que se señala en el informe? Sí, digamos que ahí ese es el segundo aspecto más relevante o que ha tenido más difusión del informe de la auditoría. Y en eso, hay una propuesta de comodato de la Intendencia de Montevideo, y sobre eso tenemos que trabajar concretamente para revertir la inseguridad jurídica que señala la auditoría. ¿Un formato de comodato podría, digamos, ser funcional al modelo? En general, desde el Poder Ejecutivo se evalúa que no, pero eso es lo que vamos a tener que estar abocados a resolver. ¿Cómo es la relación dentro del directorio? Siento que todo lo de la UAM siempre está permeado por situaciones políticas que a veces potencian algunas situaciones que no son de tal magnitud, por ejemplo. Sí, eso es así, eso preocupa, y el directorio está trabajando, digamos, hace un año, es un nuevo sistema de gobernanza o de gestión de la empresa, bastante innovador respecto a cómo se administraba el mercado. Y en eso se está trabajando pero sí preocupa. La UAM es una empresa cuyo principal objetivo es el comercial, quiere decir que el directorio y todo lo que es la dirección tiene que estar concentrado en temas de gestión, ¿sí? Y entonces un poco la incidencia de temas más político-partidarios como que saca el foco de lo que tenemos que estar concentrados, que es en desarrollar el proyecto.
Ahora, pero es bueno el vínculo entonces entre los representantes de la Intendencia, el Poder Ejecutivo. Sí, se está trabajando muy bien. Justamente se está trabajando en agilizar eso, que ya por definición es más lento, porque son muchas visiones desde roles distintos dentro de la institución para tomar las decisiones, y se está trabajando fuertemente en agilizar ese tipo de gestión. ¿Fracasó el modelo que se había planteado inicialmente de la UAM? No, yo no creo que haya fracasado. Es decir, esto se enmarca, es un proyecto desafiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque trasciende el eje de la actividad comercial del sector granjero, pero sigue siendo siempre su foco principal. Entonces, a partir de que es un proyecto bastante ambicioso en su desarrollo, en su infraestructura, y el sector granjero tiene obviamente su posibilidad financiera muy acotada, entonces lo que hay que pensar, o lo que estamos pensando en desarrollar y estamos desarrollando, es en una infraestructura logística amplia que trascienda el sector granjero, una plataforma ágil, moderna, un parque logístico, y que eso sea lo que sustente de alguna forma o ampare en la seguridad a la comercialización de frutas y hortalizas. Claro, pero esa visión no se tenía al inicio del proyecto. Sí. Ahí, a ver, esto se tiene que enmarcar también desde la mudanza de la UAM, es decir, que abarca 1 año y pocos meses, pero el año pasado fue un año especialmente duro para el sector, en lo económico, en su ganancia, en su conformación de precios. El sector granjero, que siempre fue un sector bastante crítico en su rentabilidad, por eso también el apoyo que en diferentes gobiernos siempre se le da. El año pasado fue especialmente malo, en el sentido de precios bajos. Eso también modificó algunas decisiones. El proyecto UAM estaba previsto funcionar el primer año con una tarifa, de alguna forma más baja y apoyando la instalación comercial de las diferentes empresas. Estaba previsto un aumento para este febrero pasado que explícitamente la dirección no lo llevó a cabo, contemplando el marco del sector en general. Pero eso es coyuntural, no tanto por un mal diseño, o las dos cosas. Yo creo que hay un poco de las dos cosas y es lo que se está reviendo. Yo creo que hoy la UAM se desempeña en un marco de tarifas que no es a corto plazo viable en variarlas. Al revés, estamos en un trabajo bastante fuerte en lo que es la gestión de modificar la calidad del servicio que se da a partir de la tarifa que hoy pagan los operadores. Ahora, la instalación de la central hortifrutícola del norte, ¿puede afectar en algo el funcionamiento o los ingresos que pueda tener la UAM? Teniendo en cuenta, para los que no están al tanto, esa central lo que va a permitir es que los productores del norte no tengan que venir hasta Montevideo a comercializar sus frutas y verduras, sino que se quedarían en el norte para comercializar del Río Negro para arriba, me imagino. Sí, claro. Nosotros vemos con muy buenos ojos la instalación del Centro Hortícola del Norte, es decir, todo lo que aumente la eficiencia del sector en su logística lo capitaliza el sector entero. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos, estamos en permanente colaboración, porque de alguna forma hay pasos que la UAM dio previo en un montón de... Es una UAM del norte, digamos, sí, similar, sí, un poco más pequeña. Sí. Nosotros no tenemos la percepción, a ver, vamos a partir de una realidad que también es lo que define la UAM, dónde está ubicada, y es que Uruguay lamentablemente está muy concentrado en su población en lo que es el área metropolitana. Entonces hay un flujo de mercadería que evidentemente viene hasta el sur porque ahí está el principal centro consumidor. Así también por eso se instala la granja en general donde está instalada. Lo que sí es cierto es que hay una parte que es muy ineficiente en la distribución de productos de frutas y hortalizas, y es que, claro, ese ahorro de carretera nosotros lo vemos como que nos va a beneficiar absolutamente y va a ser mucho más eficiente, y además eso va a ayudar en la conformación de precios. Es decir, todo lo que se ahorre en la cadena comercial debería de redundar en un mejor precio al productor por un lado
y al consumidor final por otro. Aunque le llegue menos mercadería para procesar a la UAM, por ejemplo, o sea, menos productores, capaz que algunos se van y quedan instalados en el norte, igual sirve. Sí, hay una tarea, es decir, el Uruguay, ahí son más temas como agronómicos, ¿no? Tiene diferentes ubicaciones en sus productos. Ahora yo escuchaba, previo a esto, lo que para el ciudadano común es una mala noticia, para los fruticultores es una excelente noticia, que es un invierno frío. Es decir, nosotros tenemos un montón de producciones que se dan con buenas características en el sur del país y no en el litoral. Y al revés, el litoral desarrolla, sobre todo lo que son en granja, los cultivos hortícolas protegidos, una fuerte producción de cítricos, por ejemplo, pero, por ejemplo, pera y manzana en el litoral no se puede producir, se produce en el sur. ¿Qué quiere decir? Que en la cadena de distribución, para ofrecer, digamos, un espectro de mercadería completa, hay que abastecerse del sur. Lo que nosotros estamos viendo con el Centro Hortícola del Norte es que hay fruta que no va y viene, por ejemplo, los cítricos. Hay horticultura que va a venir al sur porque su mercado consumidor grande está al sur, pero la que se consume en determinada área del país no va y viene, como decir. No consideramos que eso afecte a la UAM y sí consideramos que una logística más eficiente en el fondo nos beneficia. Adriana, y a propósito de los costos que pagan los productores por estar en la UAM, llega un día y otro también situaciones de personas que tienen que cerrar su emprendimiento, que no, o sea, el reclamo de que es muy caro para estar en la UAM. ¿Qué situación advierten ustedes desde el directorio? Ahí tenemos que diferenciar dos cosas, es decir, las condiciones que da la UAM como plataforma comercial es un abismo a las condiciones de trabajo, no solo de trabajo, por supuesto, de las personas, sino también de la mercadería. Entonces, en eso la UAM pegó un salto de calidad muy importante. Lo que sí se relaciona, es decir, un poco lo que hablamos, hoy para el productor granjero todo es caro, no solo la UAM. Es decir, en una actividad que está golpeada el año pasado, este año que ya estamos prácticamente terminando el primer semestre, la situación de precios es muy baja. Eso también hay una contradicción. Escuchábamos que, bueno, que los alimentos, sobre todo las frutas y hortalizas, contribuyeron a que el aumento de la inflación no sea tan importante, pero eso a la interna del sector da unos resultados muy malos. Entonces es lógico que el operador de la UAM y el productor esté de alguna forma desconforme, porque lo que está de fondo es que su rentabilidad es muy mala. Digamos, emprendimientos que han arrancado ahí, han tenido que cerrar, ¿bajó la cantidad de productores que está presente en la UAM? ¿Cómo viene ese trayecto? Nosotros tenemos una muy buena ocupación desde el inicio de lo que son las naves frutihortícolas. Lo que sí tenemos, es decir, hubo como dos situaciones. Primero, el cambiar el lugar físico, no solo de un comerciante que desde hace muchos años el comprador lo identificaba, sabía dónde estaba, sino en distribución geográfica, que ha habido, digamos, y eso es lo que estamos trabajando fuertemente, ha habido una circulación diferente a lo que se previó. Entonces tenemos sobre todo en dos naves problemas que estamos atacando y viendo, y sí hubo, digamos, frente a un nivel de mercadería que normalmente el operador movía y también consecuencia de esos precios bajos, situaciones críticas, pero lo importante es que nosotros estamos en ese sentido trabajando caso a caso, viendo a ver cómo podemos cambiar esa realidad que es puntual, pero en general la plaza está bien ocupada. Lo que sí, y además en estos meses se recrudece, es una baja. Nosotros tenemos siempre en invierno, el invierno es muy duro para el granjero. Entonces esas cosas, sumado a una rentabilidad del año pasado complicada y una expectativa de precios de este año también baja, uno encuentra un ambiente de verdad muy pesimista a nivel granjero y eso se ve claramente en la UAM. Bueno, y así también un poco en consonancia con lo que decía Lore más temprano, allí se ve ese reclamo tal vez de los productores de, bueno, capaz que en el mercado modelo esto no ocurría y el mudarnos para acá sí. El hacer frente a la UAM, a diferencia del mercado modelo, más allá de la mejora de las condiciones. De las condiciones hay gente, o sea, el mercado modelo es una estructura muy arraigada en los productores y en los comercializadores. Sí, costó mucho. Granjero. La mudanza costó mucho, la mudanza desencajó algún modelo de negocio.
Y entonces esas cosas sí, son entendibles. Ahí un poco lo que hay que diferenciar, o yo intento diferenciar, es que coincide la mudanza de la UAM, insisto, con años muy malos para los granjeros. Claro. Ahora, en general uno recorre, conversa, y de las condiciones de trabajo no hay dos opiniones de que se ganó un montón. Pero sí en ese pasaje hay sobre todo algún tipo de operador y productor que le cambió su negocio y bueno, estamos atendiendo esas situaciones más difíciles. Adriana, ya tenemos que ir terminando, pero te quiero preguntar por otro reclamo que está ahí, ¿no? Que nosotros lo percibimos, que tiene que ver con las demoras para el ingreso. Hay dos temas, los trabajos que se están haciendo en la ruta, ¿no? Los trabajos en el acceso. La rotonda. En la rotonda, concretamente, y también en la logística de ingreso de los camiones. Me acuerdo que había reclamo por la hora de apertura, etcétera. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué tiempos de demora se están gestionando? Ahí son dos temas distintos, es decir, la obra de los accesos que sí que está complicando mucho. Ahí tenemos cierta ventaja y es que el horario fuerte de funcionamiento de tránsito de la UAM no es el de los ciudadanos, digamos. Por suerte, se recuesta mucho más sobre... pero complica. Pero cuando esté terminada la obra, ¿eso se soluciona? Sí, claro, Bien. sí, claro. Inclusive hay unas rutas alternativas que se están haciendo para justamente no tener ese nivel de demora. Eso estamos dependiendo de lo que fue el pliego de licitación de la obra y lo que nos dicen es que antes de fin de año se ha terminado y de verdad va a cambiar. Ese es un tema que de alguna forma está definido por una licitación y no tenemos, más allá que la alerta para que se vayan cumpliendo las etapas, sí tenemos el contacto con lo que es el ministerio y está todo en plazo previsto. Lo otro obedece un poco más a reclamos muy viejos del mercado, hay mucha discrepancia en los horarios de funcionamiento, siempre el horario fue un tema complejo en el mercado porque tenemos operadores que a la vez son productores, tenemos compradores, hay una red... Los que llegan, los que se van a la feria, los de la feria se quejaban de que les quedaba muy lejos para ir y volver, son que no daba el tiempo. intereses distintos, encontrados, y es un tema que nunca, no hay una unanimidad. Lo que sí, y la UAM, es decir, hay que recordar que el mercado modelo tenía 15, 16 ingresos. Acá la UAM, que es una gran ventaja, tenemos uno solo. Y lo que sí, luego de estabilizarse, lo que se empezó a hacer es a cumplir con los horarios pactados. Eso en el sector siempre complica el cumplimiento de algunas pautas y sobre todo que los primeros meses de funcionamiento, claramente el énfasis de control estuvo más en la parte medular y logística. Y el incidente se produjo cuando dijimos, bueno, ahora sí vamos a empezar a cumplir un horario y eso produjo los desajustes, pero hoy se está ordenado, siempre hay cosas para mejorar y se está en eso, en la dirección de la empresa le integran los propios operadores, los productores, los feriantes, entonces eso también, digamos que allana los caminos de tratar de encontrar soluciones que yo digo son complejas porque no deja a ninguno muy contento, pero hay que tratar de que tampoco, que todos los intereses estén incluidos en las decisiones. Claro. Sí. Adriana, me quedo entonces con que la UAM está enfrentando una situación desafiante, que era previsible y que hasta ahora no hay elementos que digan que no le va a poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Para nada. No, ¿correcto? para nada. O sea, estamos trabajando para poder extender los plazos, para poder tener una empresa con mirada hacia el futuro, pero hoy en día la empresa está cumpliendo con sus obligaciones y está con el nivel previsto económico y financiero. Muchas gracias. El desafío es adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.